Los imperios no colapsan desde afuera, todo historiador lo sabe, todo estratega que haya estudiado la caída de Roma, el derrumbe del Imperio Británico o la lenta disolución de la Unión Soviética lo sabe. Los imperios colapsan desde adentro, colapsan cuando las provincias dejan de escuchar a la capital, cuando los gobernadores dejan de obedecer al emperador, cuando las personas que realmente manejan la economía, las que mantienen las luces encendidas y las fábricas funcionando, y los camiones en movimiento, miran al hombre en el trono y dicen, nos estás matando y hemos terminado de pedir permiso para sobrevivir. Eso acaba de suceder, no en un libro de historia, no en un documental, en suelo estadounidense. Esta mañana, mientras te servías el café, a las 9:08 a.m. hora del este, en una sala de conferencias del Fairmont Royal York Hotel en Toronto, 10 gobernadores estadounidenses se sentaron a una larga mesa de madera frente al primer ministro de Canadá. No se colaron, no disfrazaron la reunión, celebraron una conferencia de prensa frente a las cámaras, con banderas, micrófonos, declaraciones preparadas, agendas impresas, equipos legales y representantes comerciales. 10 gobernadores en ejercicio de los Estados Unidos de América acaban de firmar un marco de cooperación económica directa con Mark Carney sin la aprobación de la Casa Blanca, sin el consentimiento del Departamento de Estado, sin una sola llamada a la oficina oval. Michigan, Pensilvania, Ohio, Nueva York, Minnesota, Wisconsin, Illinois, Washington, California y Maine, 10 estados con un PIB combinado de 8.9 billones, población combinada de 122 millones de personas, más producción económica que Alemania, Japón o el Reino Unido, más personas que Francia y Canadá juntas. No son estados pequeños, no son estados marginales. Son los estados que fabrican los autos de Estados Unidos, cultivan su comida, alimentan su red eléctrica y sostienen su sector tecnológico. Son los estados que deciden elecciones presidenciales. Son los estados cuyas fábricas dependen de piezas canadienses, cuyas refinerías dependen del petróleo canadiense, cuyas redes eléctricas dependen de la electricidad canadiense y cuyos agricultores dependen del ferrocarril canadiense para mover su grano, y todos ellos acaban de mirar a Donald Trump y decir, estás destruyendo nuestras economías, no escuchas, así que vamos a rodearte. El marco que firmaron se llama el Acuerdo de Continuidad Económica del Pacífico de los Grandes Lagos. No es un tratado, los gobernadores no pueden firmar tratados, eso está en la Constitución. Pero es un acuerdo vinculante de cooperación económica que compromete a estos 10 estados a mantener flujos comerciales ininterrumpidos con Canadá, independientemente de las acciones arancelarias federales. Incluye coordinación compartida de cadenas de suministro, provisiones mutuas de energía de emergencia, acuerdos laborales transfronterizos y un mecanismo conjunto de resolución de disputas que evita por completo los tribunales federales. En términos simples, 10 estados estadounidenses acaban de construir un muro comercial, no en la frontera con Canadá, sino alrededor de la Casa Blanca. Le están diciendo a Trump, puedes imponer los aranceles que quieras, puedes exigir los billones que quieras, puedes gritar los insultos que quieras, pero vamos a seguir comerciando con Canadá porque los empleos de nuestra gente dependen de ello, nuestras economías dependen de ello, nuestra supervivencia depende de ello, y no vamos a permitir que el ego de un solo hombre arruine la vida de 122 millones de estadounidenses. La Casa Blanca lo llama traición. Los expertos legales lo llaman sin precedentes. Los historiadores lo llaman el mayor desafío a la autoridad federal desde la crisis de anulación de 1832. Mark Carney lo llama martes, porque Carney vio esto venir mientras Trump gritaba en podios exigiendo 2.8 billones, amenazando con cerrar la frontera y acusando a Canadá de deslealtad. Carney estaba al teléfono, no con la Casa Blanca ni con el Departamento de Estado,
sino con gobernadores, alcaldes, directores ejecutivos de empresas que operan en esos estados y líderes sindicales cuyos trabajadores cruzan la frontera cada mañana. Pasó por alto Washington porque Washington se había convertido en el obstáculo. Fue directamente a las personas que realmente dirigen la economía estadounidense y les ofreció lo que Trump nunca pudo: un plan, un marco, una hoja de cálculo que mostraba exactamente cuántos empleos perderían, cuántas fábricas cerrarían y cuánto se reducirían los presupuestos estatales si la frontera se endurecía, y luego les ofreció una alternativa: sigan comerciando con nosotros, construiremos la arquitectura legal, proporcionaremos la resolución de disputas, garantizaremos las cadenas de suministro. Ustedes mantienen sus empleos, sus fábricas siguen abiertas, su gente mantiene sus casas. No les pidió que traicionaran a su país, les pidió que protegieran a sus electores, y 10 gobernadores, incluidos 6 republicanos, decidieron que proteger a su gente importaba más que proteger el ego del presidente. Donald Trump acaba de perder el control de su propio país, no ante los demócratas, no ante los medios, no ante un adversario extranjero, ante la realidad matemática de que la economía estadounidense no puede funcionar sin Canadá y que ningún grito presidencial puede cambiar las leyes de la oferta y la demanda. En los próximos 45 minutos te llevaré dentro de la sala en Toronto donde se firmó este acuerdo. Te mostraré las transcripciones filtradas de la llamada entre Carney y la gobernadora de Michigan, descritas como la conversación más trascendental entre un líder extranjero y un funcionario estatal estadounidense desde la Guerra Civil. Te mostraré los datos de impacto económico que el equipo de Carney entregó a cada gobernador, datos tan devastadores que un gobernador republicano dijo: si no firmo esto, no tengo estado que gobernar para Navidad. Voy a mostrarte por qué el Consejo de la Casa Blanca está buscando desesperadamente un mecanismo legal para detener esto, y por qué todos los abogados constitucionales que han consultado les han dicho lo mismo: no existe. Y voy a explicarte por qué esto no es una rebelión de 10 gobernadores contra Estados Unidos. Es una tentativa de 10 gobernadores por salvarlo. Estás viendo a los Estados Unidos fracturarse a lo largo de líneas económicas, no políticas, no culturales, económicas. Los estados que comercian con Canadá se están separando del hombre que destruye ese comercio, y la falla atraviesa el corazón de la República. No apartes la mirada. Segmento 1, el detonante. Retrocede 8 días, porque esto no empezó en Toronto. Comenzó en Lansing, Michigan, en la oficina de la gobernadora Gretchen Whitmer, a las 11 p.m. de un martes, con una hoja de cálculo y una llamada telefónica. 8 días atrás, Trump anunció por Truth Social a las 2:47 a.m. que imponía un arancel de emergencia inmediato del 50% sobre todos los componentes automotrices canadienses que cruzaran la frontera. Su justificación fue la habitual mezcla de agravios y ego: que Canadá no pagaba su parte militar, que Canadá robaba empleos, que Canadá se reía de Estados Unidos. A las 6:10 a.m., antes de que el primer turno de fábrica en Detroit comenzara, las alertas de la cadena de suministro empezaron a sonar. Ford identificó 340 componentes afectados. General Motors, 287. Stellantis, 412. Cada componente cruza la frontera múltiples veces durante el ensamblaje. Un solo arnés de cables cruza 4 veces antes de ser instalado. Un arancel del 50% no le suma solo 50% de costo, sino 50% cada vez que cruza. Al final, el arancel efectivo supera el 200%. El equipo de modelado de emergencia de la industria automotriz corrió los números para las 9 a.m. Su conclusión, enviada directamente a la oficina de Whitmer: si el arancel dura 30 días, 143,000 trabajadores de Michigan serán suspendidos, 12 plantas cerrarán y los ingresos estatales caerán 4.8 mil millones en el primer trimestre. El desempleo saltará de 4.1% a 9.7% por un solo post en Truth Social. Whitmer leyó el memo.
Llamó al gobernador de Ohio, luego al de Pensilvania, luego al de Wisconsin, luego al de Minnesota. A medianoche tenía a 7 gobernadores en llamada. A las 2 a.m., 9. Al amanecer, 10. Pero la llamada decisiva fue a Ottawa. A las 11:47 p.m. llamó a Mark Carney. Según fuentes, la llamada duró 94 minutos. Carney ya tenía el marco preparado, los análisis legales revisados, el modelado económico estado por estado completado. No improvisó esto, lo diseñó, le dijo a Whitmer. Gobernadora, puedo garantizar sus cadenas de suministro, puedo garantizar su energía, puedo garantizar que cada componente canadiense seguirá fluyendo a precios actuales sin importar lo que haga su presidente. Pero necesito que firme un marco que haga esta cooperación formal y defendible. Whitmer preguntó, ¿qué le digo a la Casa Blanca? Carney respondió, dígales que está protegiendo a sus electores. En 48 horas, su equipo comercial viajó a Michigan, luego Ohio, luego Pensilvania, luego Nueva York. 10 estados, 10 paquetes, 10 hojas de cálculo con exactitud quirúrgica. 6 gobernadores republicanos firmaron, gobernadores que necesitaban el respaldo de Trump, que aparecieron en sus mítines, que tenían banderas de Trump en sus oficinas. Miraron los datos, vieron el desempleo proyectado, vieron los cierres de fábricas y eligieron a sus votantes por encima del presidente. Uno dijo anónimamente, puedo sobrevivir que Trump esté enojado conmigo. No puedo sobrevivir que 200,000 personas pierdan sus empleos. El segmento 2. Las pruebas. Recibo 1. Detalles del acuerdo. El acuerdo de continuidad económica de los Grandes Lagos Pacífico no es simbólico. Tiene dientes legales y arquitectura económica. Sección 1. Garantía de cadena de suministro. Canadá mantiene volúmenes de exportación a precios previos al arancel. Si Washington impone aranceles, el aumento es absorbido por un fondo conjunto entre Canadá y los estados. El arancel sigue existiendo, pero deja de tener efecto. La herramienta de Trump queda neutralizada. Sección 2. Continuidad energética. Canadá garantiza suministro eléctrico por 5 años a tarifas actuales. Si Washington intenta bloquear energía, los estados podrán comprarla directamente a través de servicios municipales, eludiendo la jurisdicción federal. Sección 3. Movilidad laboral. Se agiliza el reconocimiento de credenciales para trabajadores transfronterizos especializados. Sección 4. Resolución de disputas. La dinamita constitucional. Los conflictos se dirimen entre Canadá y los estados, no en tribunales federales, ni con la oficina comercial de EPQ. Es un sistema paralelo dentro de Estados Unidos. Es constitucionalmente cuestionable. Y según todos los abogados comerciales con los que hemos hablado, casi con toda seguridad es legal, porque la Constitución otorga al gobierno federal autoridad exclusiva sobre tratados y aranceles, pero no le da al gobierno federal la autoridad para impedir que los estados cooperen con gobiernos extranjeros en asuntos de desarrollo económico, coordinación laboral y adquisición de energía. Los gobernadores encontraron el resquicio legal. Los abogados de Carney diseñaron la arquitectura para pasar por él. Y el equipo legal de Trump ahora está descubriendo que el resquicio es lo suficientemente ancho como para que pasen 4 millones de barriles de petróleo canadiense. Recibo 2. El pánico en la Casa Blanca. Permíteme mostrarte lo que está ocurriendo dentro de 1600 Pennsylvania Avenue ahora mismo. Porque la reacción lo dice todo sobre lo devastador que es esto. A los 90 minutos de la conferencia de prensa en Toronto, el consejero legal de la Casa Blanca convocó una revisión legal de emergencia. Hicieron una pregunta, ¿podemos detener esto? La respuesta, según 3 fuentes al tanto de la reunión, fue un largo silencio seguido de «no estamos seguros, no están seguros». El equipo legal más poderoso del mundo, con todo el peso del gobierno federal detrás, no está seguro de poder detener a 10 gobernadores que comercian con Canadá, porque la Constitución no le da al presidente el poder de decirle a un estado cómo administrar su economía. El presidente puede imponer aranceles,
pero no puede obligar a un estado a dejar de comprar electricidad a Canadá. No puede obligar a un estado a cerrar sus puertos a bienes canadienses. No puede obligar a un gobernador a despedir a un representante comercial que coordina con Ottawa. La Casa Blanca está explorando 3 teorías legales para desafiar el acuerdo. Teoría 1. El acuerdo viola la cláusula de pactos del artículo 1, que requiere aprobación del Congreso para pactos interestatales. Problema: el acuerdo no es entre estados. Es entre estados individuales y Canadá. Cada uno firmó por separado. No hay un pacto interestatal que aprobar. Teoría 2. El acuerdo viola la autoridad exclusiva del presidente sobre asuntos exteriores. Problema: el acuerdo explícitamente no aborda política exterior, seguridad nacional ni asuntos militares. Aborda desarrollo económico y adquisición de energía, ambos bajo la autoridad estatal según la distinta enmienda. Teoría 3. Una orden ejecutiva. Trump firma una orden declarando el acuerdo nulo bajo poderes económicos de emergencia. Problema: una orden ejecutiva no reemplaza la Constitución, y los gobernadores afirman autoridad constitucional. Esto termina en la Corte Suprema y para cuando la Corte lo escuche, el acuerdo habrá estado operando durante meses. Las cadenas de suministro estarán estabilizadas y revertirlo causaría más daño que los propios aranceles. Trump está atrapado nuevamente por sus propias acciones. Impuso un arancel tan extremo y tan destructivo que 10 gobernadores decidieron que el riesgo constitucional de desafiar al presidente era menos peligroso que la certeza económica de obedecerle. Y aquí está el detalle verdaderamente devastador. Los 6 gobernadores republicanos que firmaron no solo desafiaron a Trump, lo hicieron después de que sus propios partidos estatales republicanos les suplicaran que no lo hicieran. Los presidentes del partido llamaron, los donantes llamaron, funcionarios del RNC llamaron, y los gobernadores contestaron, escucharon las amenazas políticas, vieron las proyecciones de cierre de fábricas y firmaron de todos modos. Porque al final del día, un gobernador que pierde 200,000 empleos no sobrevive una primaria. Un gobernador que desafía a Trump quizás sobreviva una primaria. Las matemáticas decidieron. La propia base de Trump está eligiendo supervivencia sobre lealtad. Ese es el sonido de una coalición política quebrándose. Recibo 3. El veredicto del mercado. El dinero no hace política. El dinero hace matemáticas. Y las matemáticas esta mañana son extraordinarias. En el momento en que se anunció el acuerdo, las acciones automotrices estadounidenses se dispararon. Ford, plus 6.2%, General Motors, plus 7.1%, Stellantis, plus 5.8%. ¿Por qué? Porque el acuerdo garantiza sus cadenas de suministro. El arancel que iba a destruir sus líneas de producción ha sido neutralizado. Las fábricas permanecen abiertas. Los trabajadores mantienen sus empleos. Los inversionistas mantienen sus dividendos. El mercado está celebrando que los gobernadores hicieran lo que el presidente se negó a hacer: proteger la economía estadounidense. Los bonos estatales de Michigan subieron, los de Pensilvania subieron, los de Ohio subieron. La deuda municipal de los 10 estados firmantes se fortaleció. ¿Por qué? Porque el mercado de bonos lo ve como un seguro fiscal. Esos estados acaban de garantizar sus ingresos, su base impositiva y la estabilidad del empleo. La estabilidad vale puntos básicos. Ahora mira el dólar. El índice del dólar cayó otro 1.4%, no por un ataque extranjero, sino por una fractura interna. Cuando 10 estados estadounidenses indican que operarán independientemente de la política comercial federal, los inversionistas globales ven fragmentación. Fragmentación significa riesgo. Riesgo significa venta. Venta significa que tu dólar vale menos. El dólar canadiense subió 1.6%. La bolsa de Toronto alcanzó un máximo histórico. Las acciones de construcción en Canadá subieron porque el acuerdo garantiza demanda sostenida de bienes canadienses desde las mayores economías estatales de EUU. La estrategia económica de Carney está siendo validada en tiempo real.
Cada número en cada pantalla dice lo mismo: Canadá es estable. Estados Unidos se está fracturando. Apueste por la estabilidad. Y aquí está el indicador más revelador. El VIX, el índice de volatilidad, el medidor del miedo, saltó a 34. Eso es territorio de crisis. No por una guerra extranjera, no por una pandemia, porque el gobierno de los Estados Unidos está en guerra con sus propios estados, y el mercado está aterrorizado por lo que viene. Recibo 4. La conferencia de Carney. 20 minutos después de la firma, Carney dio su propia conferencia. Habló 8 minutos, tono medido, clínico. Cada frase era un bisturí. Dijo: la relación económica de Canadá con Estados Unidos nunca ha sido con un solo hombre ni con una sola oficina, ha sido con el pueblo estadounidense. Cuando le preguntaron por qué la Casa Blanca lo llama traición, respondió: la traición es destruir los cimientos económicos de tu nación por ego personal. Lo que ocurrió hoy en Toronto es lo opuesto a la traición. Canadá no causó esta fractura, solo ofrecimos un puente. Esa frase se estudiará durante 50 años. No es Canadá contra Estados Unidos, es la economía estadounidense contra el presidente estadounidense. Segmento 3. La ruptura psicológica. Trump está perdiendo su propio país, no ante un enemigo externo, sino ante sí mismo. Su poder depende del miedo. El miedo funciona mientras la alternativa a obedecer sea soportable. Pero cuando la alternativa es la destrucción económica, el miedo desaparece. Los 6 gobernadores republicanos no fueron valientes. Estaban acorralados. Corrieron los números. Los números dijeron: obedece, pierdes cientos de miles de empleos, tu popularidad se desploma, pierdes tu cargo, desobedeces. Trump grita, pero salvas tu economía. Eligieron el Estado, eligieron las matemáticas, eligieron la supervivencia, y por eso Trump está perdiendo.